Hola, qué gusto que nos acompañen esta semana nuevamente en Estación 14. Hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo. En este caso, un sancarleño que por 4 años nos representó de una muy buena forma en la Asamblea Legislativa. También empresario, periodista. Les hablo de don Luis Ramón Carranza, quien es la persona a la cual le hemos dedicado el programa de esta semana. Qué gusto tenerlo por acá, don Luis Ramón. No, muchas gracias por invitarme y aquí ya más relajado en la tierra, como decimos, en el charco, ¿verdad? Compartiendo nuevamente con la familia, compartiendo nuevamente con los vecinos y comenzando a desempolvar las cenizas de lo que quedó de las empresitas que siempre he estado al frente y que a eso vengo, como dicen, a trabajar, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar hoy sobre su trayectoria política, por supuesto, pero también es un programa dedicado 100% a su persona, entonces vamos a hablar desde cero, desde el primer día que nació don Ramón hasta el día de hoy, ¿verdad? Para que también la persona que está en casa conozca más a fondo también sobre su persona. Siempre creí, tengo que ser honesta, que usted era nacido en San Carlos, pero un buen amigo en común me contó que usted era... tenía orígenes en otro cantón y luego ya se hizo de acá, ¿verdad? No, los mayores son de San Ramón, nacieron en San Ramón. Mi ombligo está enterrado en San Luis de Florencia. Entonces sí soy sancarleño 100%. Morera me decía que usted era de San Ramón, allá lo canté. Sí, toda la familia mía sí es ramonense, mis hermanos mayores venían de San Ramón, papá y ya los más chiquitillos que éramos nosotros, nacimos acá. Bueno, entonces sí es sancarleño de cepa. 100%. Bueno, hijo de dos muy buenos ¿verdad? Personas que ya no nos acompañan, pero que sin duda a don Ramón le inculcaron muy buenos valores y un deseo de trabajar por los demás también muy fuerte. Claro. Victorino Carranza Sánchez y Soledad Cascante Chávez, papá y mamá. ¿Qué te puedo decir de ellos? La gran base, yo creo que a quien uno nunca defraudaría, siempre cuando usted se enfrenta a todas las situaciones y a las banalidades de la vida, se acuerda de ellos. Una gran herencia, sin duda alguna, para mí esos papá y mamá seguirán siendo después de Dios, los ídolos que tengo aquí en esta tierra y a quien, repito, le debo todo, los valores, el amor al trabajo, la solidaridad, el amor por los niños y las niñas, ese era papá y mamá. En la casa siempre ellos eran los abuelos, decía mamá, hasta los viejillos me dicen, los viejillos como yo me dicen abuela y abuelo, eran los abuelos del pueblo. Me contaban una anécdota, don Ramón, que quiero sacarla aquí a relucir, ¿verdad? Porque creo que mucho, o el pasado o los primeros años de vida de uno son, ¿verdad? Son los marcan. Y también el qué tanto se esfuerza usted para conseguir lo que quiere, ¿verdad? Le decía que un muy buen amigo en común y alguien que para mí es mi familia, don Ronald Morera Ruiz, él me contaba la anécdota de cuando usted estudiaba. Sí. Que usted venía al colegio y caminaba desde Ciudad Quesada hasta Florencia la mayor parte del tiempo. Los 2 últimos años. Es decir, nosotros nacimos, papá tiene una finca y nosotros nacemos y crece, ahí comienzan a enseñarlo a uno a ser emprendedor, a ganarse la vida de una finca y ahí alrededor de él crecemos. Comenzamos a estudiar y yo estudié en un colegio nocturno. Por cosas de la vida, papá sí quería que fuera a estudiar al liceo porque yo salí muy pequeñito de la escuela. Yo nunca estuve en tercero, a mí me pasaron de segundo a cuarto. Entonces yo nunca supe lo que era estar en tercero. Inteligente, bueno, Éramos tres que sí nos rendía el estudio. No es por rajar, pero sí nos rendía el estudio, entonces nos pasaron. Entonces yo a los 11 años ya había sacado la escuela. Y quedó un lapso ahí de que papá había una regla en la finca, que era el primer año sale a la escuela y el primer año se queda trabajando en la finca para que aprenda lo que es la vida, el trabajo. Y después de ese año ya entraba al colegio. Bueno, para mí no era problema porque había salido 11 años, entonces a los 12 estaba listo. Pero bueno, entonces no entro al liceo, sino que voy muy joven al colegio nocturno y ahí estudio. Los primeros 3 años, era 5 años, los primeros 3 años había un bus que nos llevaba o que viajaba en la noche, a las 10 de la noche. Pero los últimos 2 años lo quitaron. Y entonces había que decidir, de hecho éramos un grupo, decidir si salíamos del colegio o continuábamos. Y yo lo tenía claro, yo quería terminar.
Y entonces una muchacha de Florencia y una muchachita que yo no los volví a ver, se quedaron y hacíamos radio los tres. Y entonces había veces, nos hacía radio un camionero y yo estaba en la entrada de San Luis y al centro de Florencia hay 1 kilómetro y resto. Y a mí me tocaba irme con el camionero para proteger a la compañera. Ay, qué lindo. Y después regresar a pie. Entonces fue un tiempo muy bonito. Y la verdad que quizás eso le ayuda también a uno a decir, después de eso ya no hay nada difícil. Cuando nos quitaron el bus y había que caminar 1 hora y media de aquí de Ciudad Quesada, había veces bajo la lluvia o haciendo ray. Muchas veces, le digo, la gente me llevaba panaderos, ganaderos, viajé en todos los carros haciendo ray. Pero había veces que sí había que caminar. Entonces, yo creo que eso le forma también a uno el carácter para decir, la vida es esto, y sin quejarse, porque había que levantarse además. Papá tenía lechería, y entonces llegaba a las 11, 1 de la mañana, y había que levantarse en la mañana a ordeñar las vacas. Eso no cambiaba. Creo que eso también le forma a uno el carácter para decir, la vida es eso, es trabajo, es esfuerzo, y las cosas se pueden lograr. Don Ramón, y bueno, usted acaba de decir, tuvo 2 padres maravillosos, y yo creo que eso también cala cuando uno crece y quiere ponerse en los zapatos de papá y mamá, ¿verdad? En este caso, yo siempre digo, desearía ser la mitad de buena que es mi mamá y la mitad de bueno que es mi papá, ¿verdad? Como madre de familia, y creo que en el caso suyo posiblemente sea igual. Usted conoce una mujer maravillosa, hace una hermosa familia. Cuéntenos de esa parte. Bueno, nosotros, digamos, sí, es un modelo. Lo primero era que yo tenía un defecto que era muy pegado a mamá y a papá. Yo, a pesar de que salí muy temprano, a los 18 años me vine a trabajar en Radio Cima como locutor de cabina. Después, estando en el colegio, yo participaba en todo, en concursos de oratoria, por ejemplo. Entonces gané un concurso de oratoria a nivel regional y de ahí me llaman a trabajar a la radio, a grabar. Un chiquillo tímido, imagínese chiquillo tímido, mal vestido, y lo llaman a la radio. Y entonces para mí era maravilloso. Y entonces, pero yo todos los domingos estaba en mi casa. Entonces conseguir una pareja, una esposa que me acompañara en esa vida. Y no me toque a papá y a mamá porque perdemos la amistad. Esas eran reglas. Y creo que lo hemos cumplido. Yo siempre le dije a mi esposa, mi papá y mi mamá siempre van a ocupar un lugar como su papá y su mamá ocuparán un lugar. Así es que nunca me cuestione esa relación, porque yo no le voy a cuestionar tampoco la suya, porque el amor a los papás es lo primero. Efectivamente, tengo una excelente esposa que me ha acompañado en todo esto y que dichosamente ha sido mi compañera. Somos totalmente distintos, tan distintos que tenemos 30 años de estar juntos y nos llevamos bien. Entonces creo que eso también es maravilloso. Digo distintos porque mientras a mí me gusta meterme, soy un periodista que siempre ha andado en la calle, ella muy poco sale de su casa. Compartimos actividades ganaderas que ahí nos llevamos muy bien. A ella le encanta también los animales y todo lo demás, y entonces ahí desarrollamos durante muchos años. Trabajamos muy duro con los hijos, proyectos ganaderos. Y aquí estamos, sí, tengo una familia muy bonita, esa es la verdad. 2 hijos me quedaron, uno falleció lamentablemente, pero me quedaron 2 hijos que los quiero mucho y yo creo que sí me quieren también. Bueno, le aseguro que sí, es más, le voy a soplar y voy a aprovechar para agradecerle a Andresito, a su hijo. Andrés fue un cómplice para este programa y ya usted se va a dar cuenta más adelante por qué. Yo sé que él lo ama, por supuesto, como papá, igual su hija. Y también usted decía, ¿verdad? Tiene un hijo en el cielo. Y cuando uno habla de lo que significa ser padre, don Ramón, creo que usted, y perdone que lo toque aquí, creo que usted nos dio una lección de vida a muchos cuando su hijo estuvo enfermo. Y hay una anécdota de todo un esfuerzo que usted hizo para traer, ¿verdad?, doctores de otro país a ver a su hijo acá. Me quito el sombrero, ¿verdad? Y tal vez no quisiera provocarles ese sentimiento, ¿verdad? Que puede tener uno cuando pierde un hijo, claro. Pero decirle que realmente mi admiración, ¿verdad? Hay mucha gente que supo el caso de su hijo aquí en San Carlos
Y dicen que un papá, bueno, la fe mueve montañas, pero un papá mueve todo. Y esa anécdota que sé que pasó cuando usted hizo todo un esfuerzo por traer médicos de Estados Unidos acá a atender a Diego, mi reconocimiento para usted. Y cuando usted dice, yo creo que mis hijos me quieren, lo aman, los Ramón, yo los escucho a ellos y qué bonito es. Sí, sí, sí. Yo digo que, bueno, la vida, uno si supiera por dónde va a pasar, quizás se moriría con solo pensarlo. Es decir, la vida te lleva por pasajes lindísimos. Mi vida ha sido muy linda, Marilis. Yo nunca he sufrido, digamos, antes de Diego, yo siempre rajaba, yo decía, yo no sé lo que es sufrir. Es decir, si te cuento eso del colegio y esos sacrificios, yo llegaba a una casa donde estaba una mamá y un papá que me querían. Entonces, tenía la juventud, tenía la fuerza, tenía la aventura, digamos. Para mí eso no era sufrir, digamos, nunca sufrí por eso. Hasta Diego. Y ahí sí uno tiene que enfrentar el mundo diferente y siente que, porque no fue solo Ramón, era mi esposa y yo. Cuando tenemos una familia muy linda con 3 hijos, 2 hombres, Andrés, Luis Diego y Luz Marina, todos con características distintas que nosotros además las valorábamos. Luis Diego con una proyección, una persona muy, muy inteligente, siempre alumno de honor, se metía en todo. Decían, si Andrés se parece a mí, ese me decían, era más parecido y todo, sobre todo en carácter. Éramos gente muy parecida. Entonces, a él le gustaba todo lo que a mí me gustaba más. Por ejemplo, a Andrés no le gusta hablar en público. Diego se iba para el programa en la cancha y me decía, si hay que hablar, yo hablo. Dirigía los actos protocolarios, actos cívicos en la escuela. Fue presidente de la escuela. Se metió en música, fue con Marcos Mora, un grupo de flauta que hizo y fueron ahí andaban con las flautas. Se metió en los clubes 4S, anduvo en campamentos por todo el país. Era muy extrovertido. Cuando le llega la enfermedad, ya él estaba haciendo las pruebas para meterse al colegio científico porque él quería estudiar robótica. Era una persona que como que tenía muy claras sus ideas y lo que quería hacia el futuro. Y de repente se lo quitan. De repente digo, se lo quita. Y entonces, o aparece una enfermedad y te enfrenta. Usted ni siquiera piensa que se le va a ir. Y entonces usted lucha. Te digo, para alguien que pasa por la política y es diputado de un partido que se alejó de Dios, el PAC, digamos, yo digo, siempre ha sido mi crítica para el partido, digamos. Yo nunca me alejé de Dios. Que un partido se aleje o que alguien, yo sí creo en Dios que nos guía en todo lo que hacemos. Después de lo que pasé con Diego, a mí me correspondió, a Marilis, hablar con Dios frente a frente, no ir a la iglesia a hablar con Dios, era en el carro. Era mientras andaba con Diego del brazo y no me lo atendían y yo veía que era irse al baño y conversar con Dios. Yo creo que, dice usted, la fe mueve montañas y esa relación con Dios a mí me hizo llegar a hacer lo imposible. O sea, cuando hoy yo me pongo a ver lo que se logró, yo no veo ningún mérito hacia mí, simplemente que las puertas se abrían. Claro que yo le ponía todo el empeño, claro que yo me la creía y las cosas sucedían. Cuando yo veía algo imposible, recuerdo cuando me dicen, Ramón, llegamos el lunes, vamos el lunes. Y le digo, no, el lunes no, hay que hacer vueltas. Había que conseguir permiso del colegio de médicos, había que conseguir. Y me voy a hablar en el hospital y me dicen que duran un mes. Bueno, en 8 días lo teníamos. Eran cosas maravillosas. Creo que Dios juega un papel muy importante. La fe juega un papel muy importante en los seres humanos cuando enfrentan crisis y momentos tan difíciles como es eso. Hasta para poder decir, bendito sea Dios que descansó. Y yo, si algo le agradezco a Dios, es que Él descansó, porque cuando usted quiere un hijo o quiere a alguien como yo quiero a Luis Diego, no lo quería ver sufrir tanto como sufría. Entonces usted dice, la muerte es bienvenida en un momento dado. Bendito sea Dios que existe la muerte. Y a partir de ahí,
A partir de Luis Diego, yo creo que ya no hay nada más difícil en la vida que enfrentar. A mí me dice, una vez me decían, ¿usted está preparado para ser diputado? Le digo, sí, estoy preparado para ser diputado. Está preparado para lo que sea, para lo que sea. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad para lo que sea, si se lo propone, si tiene la confianza y se da cuenta que sabe tan poco que necesita gente para que le ayude. Qué bonito, don Ramón. Sí, indudablemente que son situaciones que pone Dios en la vida de todos, ¿verdad? Sé que en el caso particular suyo fue difícil perder un hijo, en un plazo muy corto perdió también dos seres muy importantes, sus padres, ¿verdad? Pero creo que la familia siempre es un pilar de todo lo que hacemos, ¿verdad? Y siempre en el programa empezamos hablando de ese ser humano antes de conocer sus logros, porque eso también es importante cuando nosotros entendemos quién es la persona que tenemos al frente. Y yo sé que para su familia usted ha jugado un papel fundamental siempre, y hay alguien dentro de su núcleo familiar que tiene hoy algo para decirle a usted, así que vamos a ver algo que tenemos en esa caja sorpresa. Adelante. Hola, ¿cómo está, Ramoncito? Quiero decirte que me siento muy orgullosa por el trabajo suyo en la asamblea. Sentí que en todo momento usted no olvidó los principios y valores que nos inculcaron en la familia. Yo como hermana mayor siempre estaba al pendiente de usted. Muchas gracias, Ramón, porque sé que hiciste lo mejor, todo lo mejor que pudiste. Te agradezco mucho y que Dios te bendiga. Bueno, muchísimas gracias a doña Mireya. Sabemos que esa hermana es, todos se quieren, ¿verdad? Es la que huele a mamá. Sí. Un día se lo dije yo, estaba yo en esos momentos difíciles que uno pasa en la vida y Mireya es mi hermana mayor, es 10 años mayor que mí, entonces ella me chineó. Hasta los 5 años dije que andaba guindando de ella. Y entonces, tenía un momento difícil. Y le digo, Mireya, ¿dónde está? Ella vive en San Ramón. Y entonces yo estaba aquí en Ciudad Quesada. Y me dice, estoy en la casa. Le digo, ya llego. Y lo que necesitaba era un abrazo. Y yo le decía, después de que habíamos pasado todo eso, le dije, es que usted es la única que huele a mamá. En los valores, cuando un papá y una mamá cuidan en los valores y trabajan en los valores, es muy probable que la mayoría de los hijos, si tienen muchos, le vayan a salir gente honesta, igual a ellos, pero no faltará alguno que traicione los valores. Es decir, nada te garantiza. Así es que esto lo digo porque sé que hay muchas familias que dicen, no, yo lo hice bien y no sé qué pasó, pero lo hice bien. Y te sale un hijo que te arruina la vida. Porque si Luis Diego murió, yo le doy gracias a Dios de que él murió. Pero hay muchos hijos muertos en vida y familias que sufren el dolor de ver a sus hijos muertos en vida, que no pueden dejarlos entrar a la casa. Y entonces la mayor tarea no es hacer mucho dinero, es construir buenos seres humanos, porque eso te ayuda en los momentos difíciles vivir bien. Y abrazarse en todos y decir, vamos para adelante. Lo que le falta a usted, yo lo tengo. Entonces, creo que esa es una tarea que tenemos que hacer, de construir más a través de la familia, construir seres humanos. Eso lo estamos perdiendo. Cuando sacrificamos los hijos por un carro, y eso, Amarilis, yo lo he comentado mucho, no ahora, sino desde que tenía la cancha, que hacíamos el programa La Cancha, le decía yo a la gente, estamos cambiando los hijos por un carro. Mamá y papá se salen a trabajar para tener plata y para pagar el carro, y el hijo lo cuida una hermana extranjera, que no es culpa de ella, pero ella no fue preparada para educar hijos. Si es que es durísimo. A ver, yo sí le dediqué mucho tiempo a mis hijos. Yo no me arrepiento, yo le he dado a ellos el cariño. Creo que nunca han tenido que dudar si los quiero. Recuerdo, yo hacía la cancha todos los días de 7 a 8 de la noche. Entonces me iba del periódico a las 5 de la tarde y siempre llegaba tarde a la cancha, a las 7:10 y todo lo demás, porque me iba de 5 a 7 a estar con ellos. Y hice 30 años un programa, Andrés creció y ellos. Pero entonces, porque si llegaba después del programa ya estaban dormidos. Y entonces yo llegaba a las 5. Siempre los quise mucho y los he querido mucho.
Y entonces uno dice, y cuando ellos sean papá, en medio de tanto conflicto que existe, que cumplan la función de papá, que no es solo una carga a la mamá, que la mamá también quiere dormir. Yo creo que sí salió buen papá. Sí, claro. Bueno, nuevamente, como decía al inicio, agradecerle a Andrés. Todavía nos queda parte de esa caja sorpresa y la vamos a ver más adelante, don Ramón. Pero sabemos, bueno, que aparte de todo el tema familiar, hay toda una faceta suya en el ámbito político y también toda una faceta suya como profesional en el área de comunicación. ¿Qué le parece si vamos a un corte? Y cuando regresemos vamos a hablar de ese hombre de radio, de periódico, ese, ¿verdad?, súper extrovertido, hombre de los medios de comunicación. Quédese con nosotros, ya venimos con más. Continuamos en Estación 14, hoy con un programa dedicado a don Luis Ramón Carranza. Él fue diputado por 4 años de nuestra República, acaba de concluir su periodo y también, decíamos, es un hombre de medios. Y de esto vamos a hablar en esta segunda parte. Don Ramón, usted siempre amante de los medios de comunicación, siempre ha tenido sus propias empresas en este sentido, el periódico, pero usted empezó en la radio, ¿verdad? Empecé en la radio. Como nos decía antes. Sí, yo empecé a los 18 años. Yo le dije que me gustaba la oratoria, cuando eso hacían concursos de oratoria a nivel de colegio y después sacaban un representante de cada colegio y se iban a una competencia regional de oratoria. Eso se hacía en la catedral normalmente. Por cierto que don Edgar Ugalde era parte del jurado. Cuando eso, don Edgar Ugalde, el periodista Eduardo Enrique Leiva, que fue el que me llevó a la radio. Y ahí se hacía el concurso regional de oratoria. Por cierto que Franco Acosta participó también en ese concurso cuando eso. Y yo lo gané, el concurso regional de oratoria. De ahí me pasan a la radio y ahí comienza mi trabajo en la radio. Pero yo era locutor de cabina, comencé como locutor de cabina, pero le cuento que nunca me gustó. Me parecía tan repetitivo. Cuando a mí me pedían 2 días y el mismo éxito, es que ver la radio es entonces. La radio era todo. Los que trabajamos en radio eran la gente, era súper lindo, pues usted se la creía. Y entonces, pero si sonaba un tema que le gustaba a la gente, lo pedían 1, 2, 3, 4. Y todos los días lo mismo y usted terminaba odiando ese éxito, digamos, porque te lo pedían mucho. Entonces, para mí era muy monótono. Era muy cansado estar todo el tiempo programando lo mismo. Entonces, muy joven, con Janet Vargas, hicimos el primer noticiero, el Faro de la Cima. Y siendo muy chiquitillo y comenzar a redactar noticias sin ninguna formación. Era don José Ángel Moya que nos metió en eso y hacer noticias. Y nosotros nos animamos a hacer noticias. Y Janet y yo éramos de la misma edad, éramos muy jóvenes. Y nos animamos. Y ahí comenzó, creo, también mi parte emprendedora. Hasta que un día me hicieron el favor de despedirme de Radio Cima por malcriado, que siempre he sido, nunca me he dejado a nadie. Y entonces me despiden de Radio Cima y ahí se me replanteo la vida. Y me trae don Limber Quesada para hacer un noticiero. Y ahí comienzo con don Limber con un noticiero. Posteriormente veo San Carlos al Día, que estaba muy abandonado. Don Marconi Ramírez, que era el que lo hacía, se va para San José y entonces yo le propongo un negocio a don Limber de hacer una sociedad de hecho que mantuvimos 30 años, una sociedad de hecho entre don Limber y yo hasta que él murió, donde asumí la edición del periódico y ahí logramos muchas cosas con un grupo de gente muy valiosa. Logramos hacer de San Carlos al Día, yo digo, el mejor periódico regional del país. Y no lo digo yo, sino así lo reconocieron. Fue el primer periódico regional que obtuvo el premio Pío Víquez, que con Gerardo Quesada obtuvimos 3 premios Vargas Llené. Logramos hacer de San Carlos al Día el mejor periódico regional del país. Cuando llegábamos a la República, donde casi todos se imprimían, una vez llegó un señor y yo me sentí tan orgulloso, porque no sabía que yo era el que lo editaba. Porque amanecía y llegó y comenzó a ver periódicos y agarró y dijo, esto es un periódico. Y yo me sentí tan bien, tan bien. Qué bonito.
y bueno, eso ha sido. Después ya pasé también a los medios de comunicación, a la radio, manteniéndome con la cancha. La cancha tuvo historia, fueron años. 33 años. De esos yo lo hice, Hugo lo hizo 8 y yo el resto. Y curiosamente yo arranqué la cancha con él, con Hugo Jiménez, porque yo siendo un chiquillo en Radio Cima me mandaron a ayudarle a leer los comerciales. Y entonces yo arranqué la cancha. En esos 33 años la vi nacer como un programa deportivo y convertirlo yo en un programa de opinión. Y sí, muy ligado. Creo que eso me hizo, no sé, estar al tanto. De alguna forma fueron la preparación para el trabajo que seguía, que fue ser regidor y ser diputado. Yo creo que a mí sí me ayudó mucho eso. El tener esa base de contertulios, algunos buenos, otros re malos, algunos bien intencionados, otros mal intencionados, pero el que no podía perder era yo. Yo sí sabía que ahí podía llegar cualquiera, pero que yo no podía perder mi objetivo, que era ser el árbitro, como el árbitro que tiene en el equipo jugadores buenos y malos. Y entonces creo que me ayudaron ellos. Hablar de un Oscar Hernández y venir a escucharlo, a usted lo va formando. Claro. Y le va generando la base para lo que me seguía en la vida. Jamás me imaginé ese escenario. Bueno, y usted estuvo no solo con esa iniciativa, ¿verdad? Lo vimos también en Radio Santa Clara, me parece, San Carlos. Radio Santa Clara, muchos años. Es que con Radio Santa Clara, junto al padre Marcos, impulsamos un proyecto de comunicación que fue quizás uno de los más apasionantes, porque los otros era por inercia. Digo inercia porque usted lo hace de acuerdo a sus principios. Radio Santa Clara era un proyecto donde recuerdo que desde lo político hasta, porque era un programa basado en la doctrina social de la iglesia y estaba el comunismo muy cerca de eso. Y recuerdo las encerronas con Carlos Mejías y Iván Chavarría Díaz. Habíamos un grupo más convencido demócrata y había un grupo de izquierda muy fuerte. Y entonces ahí hubo un pleito tremendo entre esos dos grupos que éramos los demócratas convencidos y que queríamos el proyecto de la radio. Era una opción por los pobres. Era darle voz al que no tiene voz, así decía el padre Marcos. Y ahí estuvimos a la par de los campesinos. Hicimos comunidades, anduvimos todo el cantón y la región haciendo programas en vivo. Eso también nos ayudó, digo yo, a conocer las necesidades del pueblo, que no, cuando usted llega a una asamblea legislativa no le digan, es que usted no conoce el sufrimiento del pueblo. No, yo lo conocía, que la deuda sea tan grande que no se pueda saldar en 4 años, eso es otra cosa. Sí, y don Ramón, nosotros lo vimos, ¿verdad?, siendo muy protagonista. Bueno, como usted bien lo decía, San Carlos al Día fue un medio, ¿verdad?, sumamente fuerte en su momento cuando estaba a cargo suyo. Ahorita tiene otra iniciativa también, ¿verdad?, con el tema de la región. La región la fundé hace 6 años. Ahora está un día, esto me lo recordó, 6 años. San Carlos al Día siempre tuvo una limitante. Yo anduve por la región, entonces llegaba a Guatuso y me decían, es que es de San Carlos. Pero, y en esto voy a hablar algo, el nombre de la región ya estaba desde hace muchos años para meter competencia, nada más que por un asunto de lealtad a Don Limber, nunca lo hice. Porque para mí, y eso ha sido también algo que exijo porque yo lo respeto, es la lealtad. Si yo estoy con una empresa o si trabajo con alguien, tengo que ser leal a ella. Tengo que ser leal a ella. Porque si no soy leal a ella, no soy leal a mí mismo. Y entonces yo le propuse, Don Limber, pongámosle competencia nosotros pongamos la propia competencia. Don Limber en ese entonces sintió celos. La verdad es que sintió celos. Porque sabía que el nombre era él y la estructura era mía, de la empresa. Toda la estructura era mía y el nombre era de él, de la empresa. Y yo le dije, no se preocupe, yo no voy a hacer nada que usted no esté conmigo. Y hasta que él murió, yo conservé las riendas de San Carlos al Día. Ya cuando él falleció, yo dije, no,
ya es otra historia. Y bueno, ahí nace el periódico La Región, que aún conservo y que es el que vengo a levantar, también a realizarme, porque el periodismo también es algo que enamora y creo que a eso vengo. Le voy a contar algo y espero no decir una tontera aquí, ¿verdad? Ajá. Pero yo sé que usted traía eso en la sangre, ¿verdad? El título lo obtuvo ya grande ¿verdad? En andanzas con el famoso Ronald Morera, ¿verdad? Y cuando le conté que íbamos a hacer el programa, me dijo que le hiciera esta pregunta y espero que no me haya embarcado. Me dijo, pregúntele a Ramón cuál fue la promesa que me hizo hacer en el Puente La Vieja. ¿Usted se acuerda? Sí, lo que sucede en San José se queda en San José, después del Puente de la Vieja no pasa. Pero no, eran cosas pequeñas, como que Morera se metía con un nutricionista y no tenía que comer hamburguesas y entonces yo no podía contarlo y allá se iba para la soda y se compraron unas empanadas como de 2 cuartas. Y entonces ese estado yo le dije, no, Morera, yo eso no lo perdono. Entonces, pero bueno, la promesa era que después del Puente de la Vieja no pasaba nada. Muy bien, Sí. bueno, no hay. Que es una historia lindísima. Morera, yo se lo he dicho a él, yo tengo muchos amigos, pero si hay alguien amigo bueno, es Morera. Ronald Morera es una persona que yo le guardo un gran cariño porque es de quien usted nunca espera nada malo y nunca obtiene nada malo. Completamente de acuerdo. Sí, ese es Ronald. Y entonces, hasta en eso, ve lo curioso de la vida. Usted dice, el periodismo. Yo fui un autodidacta. Antes de ser graduado fui un autodidacta. Yo sí hice muchos cursos de periodismo, de locución, de dicción, de redacción de noticias con el tecnológico. Y además tenía un libro que me lo regaló Carlos Hernández. Era un manual para estudiantes de periodismo que lo hizo el Departamento de Estado de la Embajada Americana. Y entonces, para redactar un editorial yo iba porque yo siempre redacté los editoriales, y entonces me guiaba por ese libro. Pero un día yo dije, a ver, Dios me ha dado la posibilidad, ya tenía las empresas que me han dado algunos recursos con los que había comprado algunas propiedades, y dije yo quiero ser profesional. Y entonces hicimos un grupo donde estaba Álvaro Chaverri, que nos abandonó, Sonia Jiménez, Ronald Morera, éramos 5, porque yo les dije, yo tengo el carro, Dios me dio el carro, yo pongo el carro y ustedes van conmigo. Hicimos el grupo, Otto Corrales y Morera. Y entonces yo el próximo año inicio a estudiar periodismo. Y entonces, cuando ya entra a las clases, digo, ¿y quiénes van? Nadie. Y me dice Morera, mi amigo, yo lo acompaño. Le digo, bueno, usted me acompaña, con usted vamos. Y iniciamos esa aventura, Ronald Morera y yo, que también es que la vida nunca me ha premiado a mí. Morera no maneja. Yo regresaba, ya si regresábamos a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche de San José, yo manejando, y Morera no maneja y ronca, y ronca. Y duro. Y duro. Entonces la promesa era, si se duerme, lo pego con el parabrisas, porque yo no puedo andar con alguien que esté durmiendo en su carro. Y entonces, pero hicimos un equipo. Recuerdo que solo me lo cortó precisamente la enfermedad de mi hijo. Ya estábamos muy cerca. Y en eso, la enfermedad de mi hijo, la verdad yo le perdí un poco de sentido, aún con toda la fuerza que Dios me dio para enfrentar eso. Yo me ponía a ver las propiedades, y yo tanto sacrificio, ¿para qué? Y entonces como que le perdí un poco de sabor a la vida, y eso es cierto. Hasta que un día le digo yo a Morera, Jay Morera, no hemos terminado esto, vamos a terminarlo. Y ya nos faltaba poco. Y entonces terminamos la carrera. Dichosamente nos graduamos como periodistas. Qué bendición. Y bueno, viene otra faceta en su vida cuando ya se lanza a la política. ¿Cómo llega don Ramón Carranza a la política? Bueno, vamos a verlo después de esta pausa. Ya venimos.
Continuamos con Estación 14 y bueno, por supuesto agradecerles a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en este programa y a todas las personas también que nos han dejado sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Y bueno, en esta última parte del programa, no menos importante, su carrera política. ¿Cómo es que un chiquillo de Florencia que caminaba para ir del colegio a la casa, que literalmente lo podemos decir, que él ha pulseado toda su vida, dice, yo quiero ser político? ¿Cómo fue eso? Porque... Te cuento. Yo digo que ya venía en la sangre. Yo en el colegio fundé 3 partidos políticos y fui presidente del gobierno estudiantil. Cuando eso la política se vivía muy intensa. La Unidad y Liberación tenían claros quiénes eran los que debían ser presidentes y ellos luchaban para poner gente afín al partido. Y en ese entonces yo soy social cristiano de formación, me formé en el social cristianismo, y entonces Víctor Lizano, que era el diputado, me ayudaba. Entonces me ayudaba para que me impulsaba. Y entonces en tercer grado de colegio fundé un partido, eran Prado, Mate, con Mate gané. Poder y Mate, creo que eran esos. Y aún viajando ya a pie, era el último año, estaba en quinto. Y como yo he hecho partidos políticos, me dice un grupo, Miguel Argumedo, que le envío un saludo, mi amigo que tiene una empresa muy linda y a quien estimo mucho, me dice, Ramón, usted tiene que ser presidente. ¿Cómo es posible que usted no va a ser presidente? Hicieron un grupo político y fui presidente, nada más por 3 meses. Era por 3 meses para terminar, pero que tenía que ser presidente del gobierno estudiantil. Entonces, después salgo ahí y por supuesto que salgo a trabajar en la política, me encantaba. Pero ¿cuándo conozco la política? Cuando conozco la política y me dicen, no, esto no es un asunto, no me lo dicen directamente, de liderazgo, sino que usted tiene que seguir a ese. Y le digo, ¿por qué a ese? Yo sigo a quien me convence. Recuerdo que en ese entonces estaba Juan Félix Solís, el hijo de Fito Solís, creo que fue Juan Félix, bueno, Fito Solís, que murió, por cierto, muy joven, y era un líder bueno. Y a mí me gustaba, creía que él era un buen líder y a él lo seguía. Y me decían, hay que seguir a otro. Y yo, no, yo sigo a quien yo creo, no a quien me dicen. Y ahí hubo un pleito y nunca más me metí en política. Duré 30 años fuera de que yo no me metía. Yo nada más era de los que tiraba piedras y había descartado totalmente la política. Digo tiraba piedra porque desde los medios de comunicación uno hace la crítica, ¿verdad? Y yo no vine a tocar puertas para meterme en la política. Y eso, la gente cree que uno anda tocando puertas. Yo quiero ser regidor. Y le cuento, yo hago la cancha todas las noches en ese entonces. Un día viene, los que más viejos lo van a conocer, Pachico Piedra, y me dice, Ramón, venga aquí, tiene una finca aquí por Cedral, venga después del programa, porque necesito hablar con usted, nos urge hablar con usted. Yo desconocía qué era. Como entenderán, yo trabajaba en el día en el periódico, la noche en la cancha, y a las 8:30 de la noche yo estaba cansado, deseando irme a la casa a dormir. Y me vengo a ver qué era lo que pasaba. Y me dice, mira, tómate un whisky para que hablemos. Y bueno, sí, está bien, me tomo un whisky para que hablemos. Yo no soy de mucho tomar, pero sí un whisky sí me lo tomo. Y ya después me dice, vea, es que lo que queremos es que usted nos encabece la papeleta municipal. Era con Manrique Oviedo en ese entonces. Yo me enojé tanto. Le digo, yo estoy cansado. Y usted me llama para estas vagabunderías. No. La respuesta es no me sirve. Oiga, no me sirve. Y después no me sirve, después le vamos a hablar. Y me dice, no, mire que usted... Y le digo, no me sirve. No. Y en eso llegó Manrique Oviedo después y dice, bueno, vamos a ir a hablar con su esposa porque ella es la que decide. En 8 días voy a ir a hablar con su esposa porque ella es la que decide. Pues vaya, usted siempre es bien recibido, pero la respuesta es no. Bueno, pasaron los días. Esos días pasaron y me encontré a Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez, expresidente ejecutivo del INDER y todos conocen. Siempre ha sido mi amigo también. Y me lo encuentro en la Cámara de Ganaderos y me dice, usted tiene que ser. Y le digo, no, ya le dije a Manrique que no, a mí no me sirve. Me dice, no. Le digo, sí, usted tiene recursos, usted puede hacer lo que le da la gana. Yo tengo mis empresas y donde yo soy el líder, si yo me meto en eso, las abandono porque yo soy apasionado en lo que hago
Y yo sabía que me iba a pasar. Y entonces le dije, ¿usted tiene plata? Yo no. Yo soy impulsador. Y me dice, bueno, sí, tiene razón. Entonces, si tener plata es el requisito, ¿qué hago yo en la política? Oye, ¿para qué me meto? Dice, entonces me mencionó a Dios y me dice, no, Dios le tiene a uno misiones y usted tiene que cumplirlas. No es lo que usted quiere, es lo que debe hacer. El espacio que usted deje lo va a ocupar otro. Eso sí me puso a pensar. Y de verdad, Manrique llegó y ya yo hablé con mi esposa, y hablé con mis hijos y me dijeron, ya nosotros estamos grandes. Ustedes sí, cuente con nuestro apoyo. Entonces le dije que sí. Y ahí comenzó el campo en la política para ser regidor municipal. Y le digo, yo si me meto en algo soy apasionado. Y eso, y no me arrepiento. Tampoco me arrepiento de nada. Lo hago con mucha pasión. Y desde que llegué a la municipalidad me dicen, usted va a ser el diputado. Y le dije, yo no quiero ser diputado. La verdad, yo sabía que si me iba de aquí tenía que dejar lo mío. Yo nunca he sido, Amarilis y televidentes, y esto tienen que creérmelo porque Dios sabe que así es. Yo nunca he visto la política como un modo de vida, porque yo no quiero, y hoy vengo después de 4 años y 2 años como regidor, 4 años como diputado, a decirle a la gente que estoy, no me robé nada, porque mi trabajo era dignificar la política, o decirle al pueblo, ¿cometí errores? Claro que sí, cometí errores. Es que ¿quién no comete errores? Solo Dios es perfecto. ¿Tuvo que hacer cosas que no le gustaron? Sí, también. Voté proyectos como la reforma fiscal que a mí nunca me gustó y tuve que votarlos porque sí sabía dónde estaba parado el país y que no hacerlo era peor. Pero también defendí mis principios. Pero también defendí muchos proyectos, pero también le dije a la gente que iba a visitar y iba a andar los cantones de la zona norte y tratando de ayudarle a la gente y caminé los cantones que me tocaron. A mí nadie me puede acusar de que no fui a Upala, que no fui a Los Chiles, que no fui a Guatuso, que no fui, Sarapiquí no me tocaba y fui varias veces a Sarapiquí, por ejemplo, Cureña y Cureñita que no tenían camino y los dejamos con camino. Eso lo hice con pasión. Cuando me tocó defender el tema de las cooperativas, le dije al presidente, no me toque, no se meta conmigo ahí porque ahí voy contra usted y contra quien sea. Es algo de lo que yo creo, el cooperativismo. Y me tocó defender el cooperativismo no por salario, como hacen algunos sinvergüenzas diputados que defienden sectores. A mí me decían, ¿cuánto le está pagando al cooperativismo a usted? Y yo, dichosamente tengo que decirle que nada, en eso creo. Y lo defiendo porque creo en eso. Y los cooperativistas saben. Porque puedo decirlo públicamente, porque aquel que le pagan no puede decirlo. Pero yo puedo decir, a mí nadie me paga, el pueblo me pagó por servirle. Así es. Y hay mucha de su gestión, don Ramón, que bueno, ya, ¿verdad? Satisfactoriamente acaba de cumplirlo, ¿verdad? Ya este 1 de mayo tenemos una asamblea legislativa, pero de aquí a 4 años para atrás, ¿verdad? Sabemos que usted trabajó en impulsar muchísimos proyectos, todo el tema del puesto de tablillas, del centro de valor agregado, aunque se sufrió tal vez un poco el tema de la comisión, ¿verdad?, del narcotráfico, todo el tema de mejoramiento de caminos. Dejarle a los bomberos un terreno. Dejarle a los bomberos un terreno, todo el tema del apoyo de los boyeros. En fin, una gran cantidad de proyectos que se estuvo impulsando. Incluso comentábamos, usted había propuesto, incluso dentro de su gestión, la importancia de la conectividad, ¿verdad?, como un derecho para los ciudadanos y que ahora, pues, don Joaquín también público, de interés público, exactamente. Ahora don Joaquín lo retoma de otra forma, pero sin duda proyectos e iniciativas que calaron, ¿verdad? Y que dejan un beneficio importante. Entonces, aquí hay que decir 4 años, pero lo importante es lo que usted acaba de decir. Se termina con la satisfacción del deber cumplido y, como dicen, no deberle nada a nadie, ¿verdad? No. Más que la satisfacción de hice lo que tenía que hacer. Así que, ¿verdad? Como ciudadana, agradecerle también esa representación de todos los sancarleños en la Asamblea Legislativa, que creo que también es un trabajo que se aplaude. Y verlos, y Amarilis, verla a usted y decirle aquí estoy. Es que yo creo que si los políticos, los que nos metemos en la política, hiciéramos ese esfuerzo por dignificar la política, para decirle a los jóvenes, sí se puede meter, y decirle a los jóvenes, la política, el que se enriquece en política es porque fue a robar. No hay otra.
No hay otra. La gente dice, es que yo con el salario de un diputado. Mentira, mentira. Un diputado gasta como diputado, ¿ya? Y más si es de San Carlos. No es lo mismo ser diputado de ahí, de San José, ojalá como una compañera que vivía a 70 metros de la Asamblea Legislativa, a ser un diputado de territorio, que tiene que ir y alquilar un apartamento, y un apartamento seguro, porque es un diputado, no puede que le vayan a tirar huevos. Entonces, a un diputado le quedan 3 millones, y usted comienza a pagar y a viajar. Nosotros, una cosa que es importante decirla, yo nunca usé un carro de la Asamblea Legislativa. Yo usé mi carro. Siempre, en todas mis giras. A veces llegaba a San José con mi carro recorriendo 600 kilómetros, porque me fui a Upala y de Upala me fui más allá y vine y regresé 600 kilómetros recorridos en un fin de semana en mi carro. Y entonces, digo, la política no enriquece a nadie. La política es un instrumento para servir. Y lo que sí enriquece, y te digo, es el espíritu, el ver, por ejemplo, cuando llegué y logré que, a través de un proyecto de ley que fue muy peleado, darle a los bomberos un terreno al estilo del Padre Sancho. Hay un pedacito de tierra donde apenas puedan los camiones meterse para atrás. Es un terreno donde puedan construir una estación de bomberos pensando a largo plazo. Un terreno, no solo la ley para que dé los recursos de Centro de Valor Agregado, sino un terreno de 3 hectáreas, 3 hectáreas para instalar un edificio del Centro de Valor Agregado en Santa Clara. Lograr que el tren, los estudios para el tren eléctrico de carga llegaran hasta Muelle. Eso me llena. El puesto aduanal de tablillas. Y voy a decir uno muy emblemático. Una bodega climatizada para los frigoleros de Upala y Guatuso. Vea, lograr eso, para mí, los frigoleros tenían que ir hasta Punta Arenas a guardar los frijoles, porque si no, en 3 meses se ponen duros. Y ellos querían una bodega y no había plata, porque no había plata, ¿verdad? Y eso lo sacamos así de repente, pero así, y le climatizamos una bodega. Y yo cuando llegué y vi esa bodega que puede guardar 5,000 quintales de frijol para los frigoleros de Upala y Guatuso, yo decía, qué lindo. O ir a Pital y llegar hasta el Zaino ya con carpeta asfáltica. ¿Cuántos años? Y ya en esto va a comenzar ya el sello asfáltico para llegar hasta Bocatapada. O ver iniciar la carretera Copevega, que yo quería verla terminada, pero sí la vi iniciarse en mi gestión. Ese es el capital que debe guardar un político. La satisfacción. Cuando usted dice, lo logramos, ver la cara de y le mando un saludo a Javier Villalobos, un gran amigo, otro gran amigo que tengo en Florencia de muchos años, que tiene un gran corazón y buscaba unos bonos para unas madres jefas de hogar que no tienen plata para un crédito. Y me decía, usted no se puede ir si no consigue esos créditos, usted no se puede ir si no consigue sus bonos 59. Y yo agarraba a la ministra de Vivienda y le decía, aunque sea lo último que haga, ministra, ya ahora saliendo. Y Javier me decía, Ramón, ya logramos 5, ya tenemos 5. Yo espero que estuvieran los 10 bonos de vivienda para bono 59, que es bono total para esas familias que no tienen plata para construir. Ese debe ser el capital del político. Cuando usted llega y dice, lo logramos. Y esa satisfacción es la que tendría un sinvergüenza de tener la cuenta bancaria llena. Pero que eso solo lo lleva a dañarle la imagen a este país, a dañarle la imagen a los políticos. La mayoría de políticos son gente buena. La mayoría de gente política son gente buena. Hay muy pocos políticos que son muy malos y manchan a todos. Y gente, si usted ve Conavi, la mayoría de gente es buena. Hay unos pocos que dañan la imagen de todos. Y entonces lo que tenemos es que desparasitarnos de todos esos políticos. Y para eso, lo dije cuando me metí en política, revisen en la vida privada a las personas. No me digan qué ha hecho en lo público. Díganme qué soy en lo privado. Si soy un sinvergüenza en lo privado y lo llevo a diputado, tenemos un excelente sinvergüenza como diputado.
Si soy un sinvergüenza en la vida política, un ladrón que le queda mal a todo el mundo, que le pide prestado a la gente y no le paga, que está viendo a ver a quién se lleva en las patas y lo elegimos de alcalde, va a ser un ladrón como alcalde o alcaldesa. La vida privada, o regidor o regidora, o síndico o síndica, la vida privada, las personas nos dicen qué va a hacer en la vida pública. Don Ramón, tenemos, ya para cerrar, otra partecita de la caja sorpresa. Usted hablaba de esa satisfacción del haber cumplido esos proyectos que usted concretó, y hay dos personas que estuvieron muy de cerca con usted esos 4 años y que querían decirle algo, así que vamos como un bonito detalle a cerrar el programa con estos videitos, así que veamos. Bueno, para mí fue un honor haber trabajado con el diputado Luis Ramón Carranza. Es una gran persona, una persona que durante su gestión, durante los 4 años, de manera previa, como periodista de la región, tuvo un compromiso real con los territorios, con las personas de los territorios. Entonces, bueno, yo estoy sumamente agradecido por la oportunidad. Me parece que tuvo iniciativas de gran impacto para la región, el tema de bomberos, el tema del centro de valor agregado, el tema del puesto de aduana las tablillas, al igual que un montón de proyectos comunales como Agua en Moravia Cutris o la electrificación de Venado, que fueron liderados por él y desde el despacho. Es una persona muy íntegra, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de ayudar. Me parece que su gestión fue excepcional y un diputado con una visión territorial y, como dice él, apostando a las luces largas del desarrollo en el territorio. Y bueno, muy complacido de haber formado parte del equipo de él y un honor que le estén haciendo este homenaje. Para mí ha sido un absoluto honor y orgullo haber estado en el despacho del diputado Carranza, y eso significa haber tenido un equipo de trabajo pues muy armonioso, y además el diputado como tal, don Luis Ramón Carranza, a quien le envió este video, debo decirle y mandarle mis felicitaciones porque ha entendido muy bien el labor de un diputado desde el tema del avance territorial mediante proyectos de ley, el control político para pues, básicamente la agenda de discusión que se da en este país, y además el diputado siempre entendió que el desarrollo territorial es por y para las personas, que la representación en la Asamblea Legislativa es simplemente una figura que pueda generar enlaces con diferentes sectores, y entonces en lo personal muy agradecido y también feliz de los importantes avances que en la región Huetar Norte y en general en el país se han promovido. Bueno, muchísimas gracias a Luis Felipe Monge y también a Luis David Ulate. Ellos fueron dos de esos asesores suyos, de esas personas que estuvieron con usted en el despacho. Y don Luis Ramón, quería terminar con esto, ¿verdad? Con ese mensaje tan bonito de las personas que estuvieron al lado suyo. Sabemos que aquí para adelante ya es no una nueva vida, sino retomar lo que tenía antes de haberse ido para San José a la Asamblea Legislativa. Agradecerle montones por haber compartido todas sus facetas de su vida hoy con nosotros. Siempre nos falta tiempo, lamentablemente, pero encantada de haberlo tenido el día de acá. Muchas gracias, y sobre todo ver 2 jóvenes. A mí yo siempre digo, y siempre le he apostado a los jóvenes. En las empresas que he tenido, siempre los jóvenes son el motor que me ha impulsado. El único viejo soy yo. Y entonces, y esos 2 chiquillos también son muy buenos. De hecho, fueron contratados. Felipe David va de jefe de despacho, y eso le dice a uno en la otra meta de un político. Para terminar, líder que no genera líderes no se puede llamar líder, es un dictador cualquiera. Mi misión siempre fue que hubiera nuevos liderazgos, mujeres y hombres liderando y dispuestos a trabajar con la política, y que nosotros podamos heredarles también visiones y modelos de la política honesta. Y no pueden decir, Ramón quería hacer esta sinvergüenza porque nunca lo hice. Y entonces yo les decía, aquí si ustedes, y ellos saben, el día que ustedes me maltraten a un campesino, a una campesina, aquel que llegue hediondo de Upala porque salió desde la madrugada, se van de esta oficina. Tratar bien a alguien que venga con saco y corbata y que venga oliendo rico es muy fácil. A ese ya todo el mundo le dio café, le digo. Al que hay que darle la taza de café, y en el despacho siempre teníamos café y galletas pensando en las personas más humildes. Y creo que ellos eso lo valoraron mucho. Un día me decía Felipe y David que el mensaje les había quedado muy bien grabado, y eso me alegra. Creo que quedaron muy buenos líderes y lideresas que están dispuestos a seguir la obra
que nosotros comenzamos, porque la política continúa. Así Muchas es. gracias, Amarilis. De verdad que la pasé muy bien y con muchos sentimientos, porque ya yo me hice llorón. Me hice llorón, ya yo estoy... después de lo de Luis Diego, a mí las lágrimas se me aflojan muy fácilmente. Es decir, si me mencionan a Diego, de seguro sale una lágrima. Si salen a mamá, es otra lágrima. Y si me mencionan todas estas tragedias que uno pasa en la vida, termina llorando. Pero creo que simplemente soy más sensible. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, no, encantada. Y también, por supuesto, encantada con todos ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy y disfrutaron, al igual que yo, este bonito programa con don Luis Ramón Carranza. Los espero la otra semana, por supuesto, en un programa más de Estación 14. Que estén bien.